Y bien, amables televidentes, tal como habíamos anunciado, nos acompaña la noche de este sábado el doctor José Silíes Ruiz, brillante neurólogo y maestro de la medicina dominicana. Doctor, bienvenido nuevamente aquí en Encuentro Directo, que ya usted es parte de la familia, no solamente de Encuentro, sino también del matutino y propuesto. No, que los Núñez y los Silíes son ya socios. No, me siento de verdad muy complacido. En tu compañía me siento cómodo, como dicen los amigos. Gracias, sí. Doctor. Doctor, después del COVID, y justamente también luego del mismo encierro que pudiéramos decir que se impuso, ¿usted cree que realmente en ese caso hay una especie como de síndrome de ansiedad en la gente? Indudablemente que sí. Que esta pandemia nos cambió la vida. ¿Por qué nos cambió la vida? Porque tuvimos que encerrarnos. Y fíjate bien que al que delinque, al que roba, al que mata, se le quita la libertad. ¿Por qué? Porque es uno de los bienes más preciados que tiene el ser humano, la libertad. Entonces tuvimos, por razones de fuerza mayor, que encerrarnos. Entonces, eso produjo de una manera aguda cambios en la conducta humana. Entonces, el COVID no solamente dañó pulmón, sino que lo dañó todo, porque produce un proceso inflamatorio generalizado, y el cerebro no podía escapar a él. O sea, en ese periodo de encierro, la angustia, el estrés, las ansiedades, el insomnio, el dolor de cuello, las constipaciones, las diarreas, todos esos eventos emocionales aumentaron de una manera logarítmica en el país. ¿Qué pasa? Personas con una estabilidad mental muy poco organizada colapsaron, se deprimieron, se angustiaron, se convirtieron en ansiosos, aumentaron las fobias y por encima de todo, penosamente aumentó la depresión. El estado depresivo, que es un estado mental de tristeza, aumentó. La distimia se hizo presente. ¿Qué es la distimia? La distimia es un estado mental crónico, ¿verdad? Fíjate bien que aumentó la irritabilidad, aumentaron los problemas en el hogar, aumentaron los problemas en las oficinas. ¿Por qué? Porque ese cerebro humano, acostumbrado durante siglos a una libertad, ¿verdad? Primero el hombre salió de las cavernas, el hombre hizo pequeñas tribus, luego hizo pequeños grupos sociales, luego pequeños asientos, luego pequeñas ciudades, hasta las metrópolis de hoy. ¿Qué significa eso? Que el ser humano es un ser gregario, es un ser acostumbrado a la convivencia. Cuando nos retiraron esto de una manera aguda, ¿verdad? Esos cerebros no se acostumbraron, no todos los cerebros se acostumbraron tan fácilmente a esa condición. Lo que hizo que muchos colapsaran en términos emocionales. Apareció la depresión, apareció la ansiedad, apareció la angustia, apareció la tristeza. Entonces, ese cerebro cargado de ansiedades, cargado de circunstancias adversas, no es un cerebro normal. No puede ser normal porque el cerebro que está acostumbrado siempre al placer. El cerebro es un organismo, que no le gusta el dolor. Solamente le gusta el placer. Si a usted le duele una muela, usted llama al dentista en 10 minutos para que le resuelva el problema, porque no se resiste el dolor. Entonces teníamos que, ante una pandemia, con temor a la muerte, porque eso fue lo peor de todo, que el pequeño y letal enemigo mata. Todavía no ha desaparecido, ha disminuido, felizmente con la vacunación ha habido una inmunidad de rebaño, pero todavía no podemos cantar victoria.
hasta que el COVID no pase a ser endémico, que baje completamente su letalidad, todavía no podemos cantar victoria. ¿Por qué? ¿Qué le pasó al cerebro en el COVID? Primero esas angustias, esas ansiedades, esos insomnios aumentaron. Porque en cierto sentido, al estar encerrado, vuelve lo que es el sedentarismo. Claro, o sea, ¿por qué se priva al criminal de la libertad? Porque es un castigo. O sea, Boca Chica está ahí. ¿Qué tiempo hace que tú no vas a Boca Chica? Años. Pero si te vas para Estados Unidos o te vas para Europa, al mes tú querías Boca Chica. Pero oíme, ¿qué significa eso? Que el tener la libertad de hacer lo que usted considere correcto le produce a usted tranquilidad. Cuando te obligan, entonces, ¿qué pasó con este virus? Este virus empezó dañando los pulmones, causando unas neumonías muy severas. ¿Y qué pasó? El oxígeno y la glucosa, que son los alimentos del cerebro. El cerebro es un órgano muy delicado. Es el rector del negocio. Él nos controla. La razón del cerebro es mantenernos vivos. O sea, la función principal del cerebro es mantenernos vivos. Pero el cerebro, si tú le quitas un poquito de su comida, de su oxígeno y su glucosa, él se revela. Entonces, ¿qué pasó con el COVID? Que producía muchas neumonías. Esos pacientes que fueron a intensivos, que tuvieron de cuidado, hacían embolias cerebrales. Entonces, eso producía derrames cerebrales. Accidentes cerebrovasculares, como se llama correctamente, porque a nivel popular, el derrame son dos. O sea, en el término de definición en ciencia, le llamamos derrame a los accidentes cerebrovasculares. Pero ¿qué pasa? Uno es infarto y el otro es hemorragia. Y a ambos, en el argot popular dominicano, le dio un derrame. Ese es el que también, doctor, se llama cuando la gente le da un ACV. Es el accidente, es ACV. Es el accidente cerebrovascular, que es el nombre correcto. Porque puede ser isquémico o hemorrágico. Isquémico, se tapona el vaso, muere el tejido alrededor del vaso que se taponó, y el otro, que es un derrame, es un sangrado. Entonces, por eso, le dio un derrame, pero uno u otro. Entonces, esos accidentes cerebrovasculares aumentaron durante la pandemia, de una manera importante. Y con el agravante de que el COVID produce una entidad muy parecida al Alzheimer. Produce una especie de demencia. Tengo pacientes de 50 y 60 años con estado demenciados por COVID. Felizmente, el COVID también altera la memoria, pero hemos visto al paso de los meses que se revierte. O sea, no es un daño permanente. Revierte el daño y el paciente no se normaliza. Pero ellos te dicen, doctor, mire, mi rendimiento intelectual no es el mismo. Me ha cambiado el intelecto, doctor, ya mi memoria está mala, mi memoria no es la misma, ya yo no genero igual. Pero felizmente, al paso del tiempo y con medicación, nos damos cuenta de que no es permanente. Claro, hay algunos casos severos en que sí. Ahora, doctor, yo iba en ese sentido, que usted habla del tema de la memoria. Entrando a otra área también que también la gente preocupa, que es lo del Parkinson. Sí. Esta es una enfermedad que realmente le sucede mayormente a personas mayores o también a jóvenes, porque se han dado casos, por ejemplo, de hasta figuras públicas, o el caso del actor de Back to the Future, Michael J. Fox, que le dio lamentablemente a los 35 años. Claro. Y este fin de semana inclusive hasta lo vimos en otro evento con el compañero de él de la película, y parece que lamentablemente le ha avanzado mucho la enfermedad. Sí. El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa. La primera es el Alzheimer, la segunda es el Parkinson. El Parkinson se expresa de varias maneras. Con temblor, con rigidez, con aquinesia. El paciente se convierte en una especie de robot, no tiene la gracilidad de movimiento. Es neurodegenerativo,
¿Qué pasa en el Parkinson? En el Parkinson hay la alteración de una sustancia que maneja los ganglios basales. Allá profundo en el cerebro tenemos son unas avellanas llamadas los ganglios basales, que son los que controlan los movimientos finos. O sea, usted puede saltar una aguja porque usted tiene el control de sus movimientos, ¿no? Usted puede poner la mano así porque usted tiene control de estos músculos de arriba y de estos músculos de abajo. Entonces en el Parkinson se pierde. Mira, si tú notas a un paciente con Parkinson, él está sentado como si estuviera contando monedas. ¿Verdad? ¿A qué se debe eso? A que ha perdido parte del control piramidal del músculo. Entonces, ¿qué pasa? Hay Parkinson juvenil. Hay jovencitos con Parkinson. Felizmente, son los menos. El Parkinson, a mayor edad, mayor chance, como es de neurodegenerativa, a mayor edad, mayor chance de padecerlo. ¿Qué pasa con el Parkinson? Con el Parkinson padece que puede ser un Parkinson de grado 1, grado 2, grado 3. Entonces, ese Parkinson que no es severo, el paciente tiembla, tiene alguna rigidez, pero no se invalida. Hay un Parkinson que es muy severo, que en corto tiempo invalida al paciente, lo inhabilita para sus actividades normales. Y hay un cuarto Parkinson que produce demencia. Se produce la demencia parkinsoniana, que es prima hermana del Alzheimer. Es menos severo que el Alzheimer, pero al final demencia al fin. Entonces, hay Parkinson que producen demencia, los Parkinson avanzados, algunos no todos casos. Entonces, ese paciente con Parkinson que se ve temblar, se deprime, lógicamente, no quiere salir, no quiere actuar porque lo van a ver temblar, él no quiere que lo vean temblando. Hacen las disquinesias. Tú que mencionaste al actor, fíjate que él hace una serie de movimientos, unas disquinesias, se llaman disquinesias, que son parte de la enfermedad misma relacionadas con las terapias que se utilizan en la enfermedad. Entonces, es un manejo muy estrecho entre el neurólogo y el paciente, porque hay fluctuaciones. O sea, no hay dos pacientes de Parkinson iguales. Bueno, dos pacientes nunca son iguales, cada organismo es individual, pero en este caso, tú no puedes decir, bueno, vamos a utilizar tal droga a tantos miligramos en todos los pacientes. ¿Por qué no? Hay pacientes que reaccionan a baja dosis, hay pacientes que tenemos que usar más dosis, que tenemos que hacer combinaciones de medicamentos, porque hay las fluctuaciones, hay el periodo de luna de miel. ¿Qué periodo de luna de miel? Es el paciente que hacemos el diagnóstico de Parkinson, le iniciamos la medicación y el paciente, óyeme, casi se mejora. Maravilloso. Pero eso dura poco tiempo, porque entonces esas áreas carentes de la sustancia dopamina empiezan a depletarse. Entonces empiezan un sube y baja, que óyeme, realmente es doloroso para el paciente y para el médico tratante, que es el neurólogo. Doctor, vámonos a una pausa comercial y luego retornamos con la entrevista estelar, que todavía nos quedan muchísimos temas de interés. Bien, amables televidentes, en este sábado de salud, en la entrevista estelar de Encuentro Directo, nos sigue honrando con su participación el doctor José Silíes Ruiz, neurólogo y maestro de la medicina dominicana. Doctor, en el caso de los tumores cerebrales benignos y malignos, en su consultorio es muy frecuente ese tipo de gente que sufre eso. Sí, son frecuentes principalmente los benignos. Esos benignos son principalmente los meningiomas, que son tumores no del cerebro, sino de la membrana que protege el cerebro. El cerebro está cubierto de unas membranas
que le permiten al cerebro, el cerebro flota en un líquido, en el líquido cefalorraquídeo. Entonces las membranas externas a veces inician un tumor que se llama meningioma, que es benigno. Detectado a tiempo, se opera y no hay ningún problema. Por eso es tan importante que el paciente con manifestaciones de un dolor de cabeza que moleste, de que tenga visión borrosa o visión doble, de que pierda parte de la fuerza de brazo o pierna, busque ayuda. Porque mientras más temprano se haga el diagnóstico, mayor chance. Hay tumores que son muy malignos, los glioblastomas, que matan al paciente en 6 meses. Entonces, a más temprano diagnóstico, mejor pronóstico. Disponemos de tomografía, disponemos de resonancia magnética, disponemos de PET scan, o sea que hoy día el estudio del cerebro es mucho más fácil. Por eso, no me duele la cabeza, y no, yo voy a la farmacia, dame un calmante para... No. Error de errores. O sea, vaya a su médico, que él evalúe. Bueno. Porque hay gente que se automedica. Sí, no, la cantidad de gente que llegan después ya tardío. Es una pena. Porque si se pudo haber resuelto temprano, señor mío, busque ayuda. Esa automedicación para el dolor de cabeza, para el dolor de espalda, para los vértigos, para la visión borrosa, para la alteración del lenguaje, es deletérea, es peligrosísima, porque puede ser la expresión o de un accidente cerebrovascular o de un tumor cerebral. Entonces, no espere usted que eso avance, ¿verdad?, para ir a buscar ayuda. Entonces, si se puede resolver temprano, óigame, es preferible a más temprano, más chances de mejoría. Y entonces, los tumores cerebrales felizmente no son tan frecuentes, ¿verdad? No tienen la frecuencia en nuestro medio de otros países, pero son cada día más frecuentes porque, ¿qué pasa? La población aumenta en edad, o sea, hay mayor expectancia de vida. Antes era de 50 años y ya estamos en 70 años. Entonces, innegablemente que ese fenómeno de aumento de la edad de la población aumentan las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, y aumentan por igual tumores, atrofias cerebrales, etcétera. Doctor, la importancia del sueño para el caso del cerebro. Gente que, por ejemplo, se acuesta tarde, se puede levantar temprano, se acuesta tarde, se levanta tarde. O sea, el rendimiento no es igual en el tema del cerebro. O sea, es importante, como dicen los médicos, dormir 8 horas, 7 horas. Durante el sueño se energiza el cerebro mismo y el cuerpo humano. Durante el sueño, el cerebro trabaja más que de día. ¿Qué hace el cerebro en las noches? Pone al cuerpo en mínimo, no desmonga al cuerpo, y él empieza a trabajar en exceso. Durante el sueño, memoria, organización, apoptosis. ¿Qué significa apoptosis? Durante el sueño, el cerebro mata neuronas malas y las elimina. Hace mayores conexiones plásticas. Por ejemplo, cuando tú estabas en la universidad, tú leías un capítulo y te ibas inmediatamente al examen. Eso que tú leíste sin haber dormido, el cerebro no lo va a recordar. Lo leíste, dormiste bien, al otro día el cerebro lo va a recordar. ¿Por qué? Porque lo logró archivar. ¿Qué hace el cerebro en las noches? Archiva. Archiva lo aprendido. Nos produce los sueños. ¿Qué son los sueños? Los sueños son estructuras mentales no controladas, ¿verdad? No las gobernamos en el subconsciente. Pero el cerebro lo hace para que almacenen cosas que mañana nos pueden suceder. Sucede que hay gente que dice, pero yo me soñé eso y me sucedió. No, eso no es posible. Nadie tiene esa capacidad de predicción del futuro. Eso no es verdad. Pero ¿qué pasa? Tú estás manejando tu carro. Viste por la rabiza del ojo a alguien que se parecía a tu abuelo. Tú no le pusiste atención a ese señor. Fue una visión rápida.
y en la noche te sueñas con el abuelo. El abuelo murió hace un tiempo. ¿Qué pasó ahí? Que el cerebro tomó esa memoria, la captó, y en la noche, al momento de organizarse, se metió esa imagen y lógicamente evocamos al abuelo. Mira, se parece al abuelo. Me soñé con el abuelo. Entonces, hay lo que se llama el REM, del inglés Rapid Eye Movement. Si tú te acercas a alguien que esté profundamente dormido, 2 de la mañana, 1 de la mañana, tú vas a notar que los ojos están como parpadeando. Eso significa que ese cerebro está trabajando a 1000, está higienizándose y energizándose. Por eso, cuando hay un mal sueño, al otro día tú tienes una resaca, una pesadez. Se te enturbia el pensamiento. Tú no tienes la capacidad, óyeme, pero ¿qué me pasa hoy que no estoy generando? No descansaste. Entonces, por eso, esa deprivación de sueño, con el agravante ahora, acabo de recibir esa información ayer en mi revista que recibo de neurología. En el hombre, la falta de sueño le disminuye la capacidad sexual y lo envejece, entre comillas. Es decir, que el sueño tiene cada vez más cosas que sabemos de beneficio. Entonces, hay que dormir bien, a toda costa. Hay gente que se dan el lujo de estar despierto a las 2 de la mañana y no volver a dormir. Error de errores. Esa gente va a envejecer más rápido, esa gente tiene más chance de demenciarse, más que el que descansa en un sueño. Entonces, fíjate bien la importancia del sueño. No solamente memoria, no solamente codificación, no solamente archivar, sino también no envejecer y no tener Alzheimer. Entonces, el sueño es cada vez más vital. Es la forma de cómo el cerebro se organiza, se higieniza. Doctor, y en términos estructurales, pudiéramos decir que hay diferencias entre el cerebro de una persona que es promedio y otro que es, por ejemplo, un genio. Sí, existen las genialidades, obviamente que sí, que son áreas hipertrofiadas, o sea, áreas con mayor número de neuronas. Todos nacemos con iguales condiciones. Por ejemplo, en el caso de Einstein, cuando murió, el patólogo que le hizo la autopsia se robó el cerebro, sin permiso de la familia, se lo robó. Un robo que fue aplaudido por la ciencia. Y pues quiere investigarlo. Claro, un robo bueno. ¿Y qué pasó con el cerebro de Einstein? Es igual al tuyo y al mío. Pero ¿qué pasó? Que en áreas de pensamiento, lóbulo temporal, lóbulo frontal, él tenía mayor celularidad. No mayor número de células, sino mayores conexiones, porque lo usó. Un ejemplo. Tú tomas un niño humilde de un barrio marginal de la capital, sin recursos, sin condiciones, y lo dejas ahí. En cambio, el vecinito, tú te lo llevas a la escuela, al colegio, lo estimulas. Los dos cerebros son iguales, en términos anatómicos y biológicos. Se nace con las mismas células, las tuyas y las mías son las mismas. ¿Qué pasa? Va a depender entonces de la estimulación que se haga. Yo soy de los que sustenta que se puede enseñar inteligencia. ¿Por qué razón? Al final es educación. Por ejemplo, en el lóbulo temporal, aquí detrás de la sien, está la parte final donde se percibe la música. Hay personas que nacen con muchas células en esa área. Óyeme, y son Mozart, son los Beethoven, niños que tú lo ves tocando un piano, son genialidades. O sea, todo el mundo nace con esas genialidades que sí son reales. Pero eso no significa que si a ti te ponen a estudiar matemáticas, no, a mí no me gusta. Una cosa es que no te guste y otra cosa es que lo hagas. O sea, las personas que no han tenido escolaridad, que no han tenido acceso a la educación compleja, tienen más chance de ser dementes. ¿Por qué? Porque tienen menos cerebro activo. El cerebro tiene lo que se llama la plasticidad cerebral. ¿Qué es eso? El cerebro es muy educado.
Si tú no lo invitas, él no va. Él no es presentado. No. Si tú no usas el cerebro, él se queda de brazos cruzados. Usted no me llamó. Usted lo utiliza. Usted estudia, usted trabaja, usted realiza labores estimulantes. Entonces, ese cerebro va a aumentar. No es que aumenten las células, aumentan las conexiones de las células. Se plantea que si pudiéramos poner todas las células, las neuronas en fila, tuviéramos un cordón de 160.000 kilómetros. Si pudiéramos extender el cerebro, tuviéramos el tamaño de la mitad de una cancha de tenis. Y si pudiéramos extender la corteza cerebral, lo que nos hace seres superiores, inteligentes y sociales, tiene el tamaño de una mesa de dominó. Y todo eso metido en el cráneo. Por eso el cerebro es arrugado, que es lo mismo que tú una hoja de papel 8,5 por 11. ¿Cómo tú pones una hoja de 8,5 por 11 en un puño? Se arruga, tienes que arrugarla. Es lo mismo. Entonces, indudablemente que sí, el cerebro es un órgano complejo que tiene sus características principales y tiene sus higienes. El ejercicio, evitar los excesos de droga, evitar el tabaquismo, la diabetes, las grasas en sangre. Hay personas que no tienen sangre en las venas, como dice una canción antes de tu nacer de Lino Borges, sin sangre en las venas. ¿Qué tienen? Tienen grasa de carro quemado, tienen unos colesteroles que matan, elevantísimo. Entonces, todos esos factores son factores tóxicos para el cerebro. Doctor, háblenos ampliamente qué es el Alzheimer, cómo prevenirlo y combatir esta situación, esta enfermedad. Bueno, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que tiene 3 componentes importantes. El primer componente es la herencia. Hay familias que tienen muchos miembros de Alzheimer. El segundo componente es que si usted tiene una vida sin ejercicio, sobrepeso, grasa en sangre, hipertenso, diabetes no manejada, fuma, mucho alcohol, drogas, estrés severo, no socializa. El que no socializa, el gruñón que se queda en su casa, yo no voy a juntar con nadie. Ese tiene más chance de Alzheimer que la persona que socializa. Que ahí volvemos entonces a lo que dijimos al inicio, el sedentarismo. El sedentarismo, eso es criminal, el sedentarismo es criminal para el cerebro. Entonces, esos factores, que son factores de riesgo tanto para el Alzheimer, que es la principal forma de demencia, y la segunda forma es la demencia vascular. La demencia vascular es que por esos factores de riesgo se van produciendo microembolismos al cerebro. Ahora, con el advenimiento de la resonancia magnética, nos hemos encontrado que un alto porcentaje de gente joven con microinfartos. ¿Pero y por qué? El estrés, la vida sedentaria, la droga, la juca, la qué sé yo qué, todas esas cosas, ¿verdad?, tóxicas, producen microinfartos cerebrales. Entonces, el que ha tenido un accidente cerebrovascular tiene 30% más de chance de demenciarse. Pero el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que aumenta con la edad. O sea, a mayor edad, mayor chance. Se plantea que el cerebro humano empieza a degenerar a partir de los 40 años, empieza a atrofiar. Ahí empiezan los olvidos. Este muchacho tiene el programa en RNN, que su papá también tiene, pero no dice Ramón. ¿Entiendes? Ese paciente que va manejando, se para a la derecha. ¿Para dónde yo iba? Ah, para el programa de Ramón. Ah, sí. Era los sábados. Ese paciente que, ¿cómo se llama? Esta muchacha, sí, hombre, la sobrina de fulano. Sí, hombre, que estuvo aquí hace 2 días. Y no dice María. Eso se llama afasia nominal, que es muy común en el paciente que se está empezando a demenciar, en el llamado déficit cognitivo leve. Doctor, finalmente, ¿qué recomendaciones usted le da a los televidentes
o algunos medicamentos en sentido general para que mantengan una vida saludable, un cerebro, pudiéramos decir, activo, entrenado? Media hora de caminata diaria. Evitar el estrés en lo posible. Es imposible, porque la vida moderna es una vida estresante, pero evítelo usted en lo posible. Una vida sana. Medite. Tome ese espacio a veces para usted meditar. Logre usted que en su trabajo, en su hogar, no haya la conflictiva de vivir usted amargado. O sea, hay gente que vive una amargura. Amargura en el trabajo, amargura en la casa, amargura en todas partes. Entonces, socialice, ¿verdad? Con moderación. Hay gente que socializar significa beberse un litro de whisky. Espérate. Eso no es la socialización a que yo me refiero. Tómate una copa, hasta dos, y está bien. Entonces, que en este caso valiera más la de vino, la copa de vino, que dice que es saludable. Exactamente, no, la recomendamos los médicos, una copita de tinto, ¿verdad? Pero que no pase lo que me pasó con un paciente de Parkinson. Ese paciente de Parkinson va a verme y me pregunta, doctor, ¿yo puedo tomarme un traguito? Le digo, sí, tomo, no hay problema. Vuelve el paciente al seguimiento, al mes después, con la esposa y la señora con un truño. Doctor, ¿usted le dijo a este que podía beber? Digo, sí, yo le autoricé Es así que él bebe. Entonces, oye, así no, eso no fue lo que yo dije eso, no así. Entonces, es muy en la higiene, en todo término de higiene mental, el estudio, la lectura, todo lo que rete al cerebro, los crucigramas, la sopa de letras, todo lo que ponga el cerebro a pensar, estudio, lectura, lo aleja. Le iba a dar a los 60 años, le da a los 80. Le iba a dar a los 80, le da a los 90. Entonces, esa es la higiene para mantener un buen cerebro. Bien, doctor, solo nos resta agradecer su participación aquí en Encuentro Directo. Nuevamente, muchas gracias. Honor para mí, estamos a la orden. Gracias, doctor. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos ya a la rectica final de Encuentro Directo. Noticias RNN, los sábados y domingos a las 6 de la tarde. Eliot Martínez. Hemos llegado a la recta final de su espacio estelar, Encuentro Directo, aquí por RNN, a las 8 de la noche. Como siempre, muy agradecidos por ese apoyo y esa fiel sintonía que nos dan aquí cada sábado. Recordarles a todos que nos pueden seguir en las redes sociales, Instagram, Twitter y el canal de YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube, denle la campanita. Para nosotros es muy importante ese apoyo de todos ustedes. Les deseo, amables televidentes, un feliz fin de semana. Cuídense mucho.